Familia Educativa del Tolima y Colombia. Aquí se inicia Actualidad Educativa, el informativo de la verdad. Todas las actividades de la organización sindical bajo la dirección general del Comité Ejecutivo del Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación del Tolima, SUTED-CIMATOL. Coordinación General, John Henry Ávila Vanegas. Secretario de Prensa, Comunicaciones y TICS. Asesor periodístico, José Arcesio Rodríguez Doncel. Edición, Luis Hernán Lozano. Un saludo muy especial a todos los oyentes y televidentes de Actualidad Educativa, el espacio institucional del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Tolima, SUTED-CIMATOL. A nombre de su comité ejecutivo, del personal administrativo, reciban un cordial saludo en esta mañana del sábado 2 de abril del año 2022. Aquí estamos ya iniciando el cuarto mes del año y vamos a contarle muchas cosas relacionadas precisamente con la comunidad educativa, no solamente de Ibagué y el Tolima. Les cuento, por ejemplo, que ayer fue suspendida la visita a una institución educativa cuando vino la comisión presidencial en cabeza de el jefe de Estado, Iván Duque, porque la institución educativa, obra magna que se ha hecho en Ibagué, no tiene accesos. La gente tiene que llegar con tablas, con todo lo que pueda, con las botas pantaneras para poder llegar al colegio y llevar a sus hijos. Bueno, ¿y cómo está la situación precisamente de esas instituciones educativas? Hay prácticamente 50 fuera de servicio porque el invierno reflejó lo que pasó en pandemia, como en 2 años abandonadas, pues entonces el invierno está demostrando realmente que la mayoría de esas instituciones educativas en todo el Tolima no están dispuestas o no están disponibles o no son aptas para recibir a los niños y jóvenes en el departamento del Tolima. Estaremos hablando con los amigos de la Central Unitaria de Trabajadores CUB, del informe de la FECODE. Vamos a tener invitados especiales, padres de familia, todos los problemas que se han presentado en Lérida, en Rovira, en Atagaima y muchas instituciones más. No tenemos tiempo para publicarlas todas, pero muchas gracias a todas esas personas que nos envían, a todos los maestros que son nuestros corresponsales en todos los municipios. Lamentable la situación, la condición de los compañeros de Villarrica, especialmente por el transbordo que tienen que hacer a diario desde los Alpes, y los niños también caminar cerca de 30, 40 minutos para poder llegar a las instituciones educativas. Lo mismo de Cunday, La Aurora, Tres Esquinas, en Dolores, Alpujarra. Es difícil la situación, pero ellos están cumpliendo con el objetivo que es educar, y los niños y los padres de familia enviar a sus hijos para recibir la educación de los maestros del departamento del Tolima. Sean todos bienvenidos y tenemos una invitada muy especial esta mañana, Yolima Barón, nuestra compañera asesora contable, que nos va a tratar 2 temas importantes. Inicialmente, pues bienvenida, Yolima, a Actualidad Educativa. ¿Y qué decimos, por ejemplo? Contémosle sobre el tema de los formatos para bajar los datos de retención en la fuente, que ya es un tema recurrente por esta época. Buenos días al Magisterio del Tolima y de Ibagué. Básicamente, estos formularios son los que uno debe hacer llegar a las Secretarías de Educación, tanto del Departamento del Tolima como de Ibagué. Es para bajar la base de retención. Es importante saber qué es la retención en la fuente. La retención en la fuente es un saldo a favor en la declaración de renta de todo contribuyente, en este caso de los docentes, de los maestros. ¿Quiénes deben pasar estos formularios? Las personas que tengan las 3 condiciones que exige la ley. La ley exige que usted debe tener créditos de vivienda o hipotecarios. En ese caso, pues debe solicitar al banco o la cooperativa donde tiene su crédito un certificado de los intereses que pagó en el año anterior. Uno siempre va a declarar lo que ha hecho y las actividades que ha hecho en el año inmediatamente anterior. Segundo, si tiene medicina prepagada, no solamente la que le descuenta en el magisterio, porque esa no es válida, pero si usted tiene, por decir algo, mucha gente ya tiene Previred, tiene Colmena, tiene Sura, tiene seguros del Estado, donde usted paga un valor adicional para que lo atiendan de una forma mejor en la parte de salud. Y tercero, que tenga dependientes económicos.
¿Cuáles son esos dependientes económicos? Su esposo o compañero permanente, en este caso tiene que adjuntar un documento que lo acredite si tiene la partida de matrimonio. Si tiene la partida de matrimonio, mejor, o si no, una declaración extrajuicio donde declaren de que la persona ha sido compañera del docente durante un cierto tiempo. Los hijos menores de edad o los hijos mayores de edad que estén estudiando en la universidad, en ese caso tienen que solicitar un certificado de estudio, y los padres que no tengan ninguna clase de ingresos, y deben de colocar también su certificado o registro civil donde esté el parentesco de la persona. Esos son prácticamente las personas que pueden pasar ese formulario. Bien, ¿y qué tal si hablamos un poco de la actualización también de el sistema, reitero, el sistema de información y gestión del empleo público, que es otro tema también por esta época? Bueno, bueno, es de aclarar que lo del formato de bajar la base de retención hay plazo como hasta el 15 de abril. Sin embargo, en algunas secretarías dicen que pueden pasarlo una sola vez al año antes de que le paguen. ¿Cuándo le hacen la retención en la fuente a los docentes? Cuando le pagan la prima, porque se le une el sueldo más la prima, entonces más o menos en junio y en noviembre. Si la persona no alcanzó a sacar la información o los soportes para pasar eso, ahorita en abril lo pueden hacer en mayo, en junio, antes de que le paguen una sola vez al año. Ahora hablemos de lo del SIGET, que es la información de actualización de bienes y rentas de los docentes. Eso, hay plazo de eso desde abril hasta el 31 de julio. Entonces, ¿qué tienen que hacer los docentes? Subir la información al SIGET, que cada uno les tuvo que haber llegado a su correo, una contraseña, y llenan información que es ahí básicamente las personas que tienen en primer grado de consanguinidad, que cuáles son, que sus padres y sus hijos. No importa que sus hijos ya sean abuelos, que ya es una información que el sector público lo requiere para la persona que esté trabajando. Segundo, es la información de sus ingresos. ¿En dónde encuentran esa información? En su certificado de ingresos y retenciones. Por eso es a partir de abril, porque toda entidad tiene plazo de expedirse sus certificados hasta el 31 de marzo. A partir de abril ya lo pueden expedir tanto en los bancos como en las secretarías, como en todas partes. Segundo, son los activos que usted tiene, que si tiene casa, si tiene carro, si tiene lote, si tiene moto, si tiene camioneta. Entonces coloca esa información. En el caso de los predios, entonces es la ficha catastral y el valor comercial. En el caso de los carros es la placa, el modelo y el valor comercial. Segundo es sobre los créditos que usted tenga en cooperativas, en bancos, qué clase de crédito, si es a libre inversión, si es hipotecario. ¿Listo? Si es afiliado a alguna entidad, entonces coloca, por decir algo, si es afiliado a Cimatol, asociado, o si pertenece a la junta directiva, o si pertenece a algún núcleo. Y tercero, pues si tiene un cónyuge, solamente el nombre más el documento de identidad. Y tercero, si recibe pensión, pues entonces si es pensionado de FOPEC o de fiduprevisora, es fiduprevisora FOPEC asociado o pensionado. Pues bueno, cualquier inquietud sobre el tema, pues ya saben, se pueden comunicar con nuestra asesora en el campo contable, Yolima Barón Murgueito, aquí en la Casa del Maestro, con mucho gusto. Gracias, Yolima, por estar con los oyentes de Actualidad Educativa. Un último dato, Arcesio, esa información de lo del formato de bajar la base de retención, ya lo pueden bajar en la página de Cimatol, cimatol.org. Y muchas gracias a todos. Vamos ahora a continuar, vamos a hacerlo con nuestro directivo Álvaro Eduardo Huertas, secretario de Derechos Humanos y quien orienta hoy este espacio dedicado al maestro y las maestras del departamento del Tolima. Bienvenido, Álvaro Eduardo, y que hablamos además del tema de negociaciones con la administración municipal. ¿Cómo le va? Muy buenos días a toda la audiencia de nuestro programa educativo, Actualidad Educativa, del Magisterio del Tolima de Ibagué.
Decirles que desde la Secretaría de Derechos Humanos estamos participando en el marco de la negociación del pliego que se viene realizando con el gobierno municipal de Ibagué. Los sindicatos del sector educativo, incluidos UTES y Matol, los administrativos y los directivos docentes, estamos negociando en el Colegio INEN en un horario de martes, miércoles y jueves. Ya estamos en el punto de garantías sindicales y vamos a iniciar la semana entrante el tema que tiene que ver con el tema financiero. Lo importante para señalar acá es que el decreto 160 del 2014 le permite a los trabajadores de la educación y particularmente del sector público entrar a negociar estos pliegos, como quiera que ha sido una conquista para los trabajadores del sector público, porque antiguamente no existía esta posibilidad. Estamos pendientes de darles un informe positivo de las propuestas que hemos llevado, más de 100 puntos que recogen el tema educativo, en el tema de bienestar educativo, todo lo relacionado a los juegos del magisterio, el tema de la política educativa, el tema relacionado al aspecto de las garantías sindicales y también los aspectos que tienen que ver con el sector administrativo y los directivos docentes. Entonces, compañeras y compañeros, podemos decirles a ustedes que transcurre de manera positiva y está fluyendo la negociación, donde asiste el gobierno municipal en cabeza del secretario de Educación del municipio de Ibagué y obviamente con el doctor Rodríguez, los presidentes de los sindicatos y obviamente la presencia de SUTES y Matol. Seguiremos en estas jornadas de negociación de pliego, adelantándolas como lo establece el decreto 160 del 2014. Son 20 días inicialmente de arreglo directo, posteriormente otros 20 de arreglo directo, y en esos 40 días se tendrá que sacar adelante la negociación de un pliego que establece aspectos tan importantes como lo que hemos mencionado. Sí, ojalá se cumpla dentro de los plazos establecidos estas negociaciones y no se aparetuje tanto esa agenda al final para poder obviamente concretar los puntos básicos. Gracias, Álvaro Eduardo Huertas. Vamos ahora con el rector de la institución educativa, José Antonio Ricaurte, Florencio Cruz, quien a propósito gestó con su cuerpo de maestros un encuentro tanto presencial como virtual. No tiene la sede, por eso se trasladaron a la institución educativa Ciudad de Ibagué en Boquerón. Allí hicieron un evento cultural sobre música colombiana, la motivación que se tiene, él como músico, como rector, y le damos la bienvenida, profe Florencio, ¿cómo le va? Muy buenos días para la comunidad educativa ibaguereña y tolimense. En el día de hoy, jueves, estamos celebrando en la institución educativa José Antonio Ricaurte el Día de la Música Colombiana. Queremos expresarle a toda nuestra comunidad que tradicionalmente nuestra institución educativa no ha dejado pasar por alto este evento de que dentro del marco del concurso nacional de duetos celebramos nosotros. Un poco pasado de la fecha, pero al fin y al cabo, dentro del mes de marzo, entenderán todos por efectos de la pandemia y que aún estamos con dificultades para la presencialidad. La idea nuestra es infundir en nuestros estudiantes el amor y el folclore colombiano, donde los niños son preparados a través de sus profesores en cada uno de los niveles de los grupos, y finalmente pues se hace una selección de un grupo por una canción por grupo, y hacemos el evento final donde hay más o menos 12, 13 presentaciones. Quiero decirles a ustedes que esa es una forma de vincular a los niños a otro tipo de actividades que no sea la académica, una buena manera de utilizar el tiempo libre y además como digamos que blindarlos de alguna manera para que aparte de estudiar digamos que se inclinen por una actividad cultural y no se vayan por caminos que no deben ser. Y segundo, pues de todas maneras, que nuestros niños crezcan conociendo nuestros aires folclóricos y típicos nacionales y no se olviden que también dentro de la amalgama de ritmos musicales que nos ofrece, digamos que la actividad comercial audiovisual nacional, existe la música colombiana y que se sientan orgullosos de ello y que cuando vayan creciendo la vayan practicando. Muchas gracias a Cimatol
y a todos, y un saludo a toda la comunidad educativa ibaguereña y tolimense. Les habló Florencio Cruz Vélez, rector de la institución educativa José Antonio Ricaurte. Muchas gracias, profe. Efectivamente, es motivar, mantener esa tradición de la música colombiana. Entonces, observamos cómo los niños no hicieron coplas de Boyacá con la música andina. Muy bonito el evento que, a propósito, lo pasamos con mucho cariño en nuestra página del Cimatol. Bien, el tema también recurrente por estos días es pensiones. Es un tema que generó alguna reacción de diferentes sectores políticos, especialmente los candidatos presidenciales. Un candidato como Petro dice que es mejor concentrar toda la atención y todos los recursos hacia Colpensiones y acabar con los fondos privados que de alguna manera están jugando con los intereses de los propios afiliados. Este pensamiento y esta reflexión nos la hace Efraín Sánchez, vicepresidente de la CUT en el departamento del Tolima. Bienvenido. ¿Son malignos los fondos de pensiones privados para los trabajadores? Claro que sí, desde luego nos maltratan y abusan de los trabajadores. La pensión no supera el salario mínimo, es decir, 1 millón de pesos, fuere cual fuere el salario. Segundo, no existe la figura de reliquidación, mientras que en Colpensiones sí la hay. Si el trabajador no cumple las semanas, le devuelven sus aportes en un 70%, es decir, perdemos el 30%. Si cumple 57 años la mujer y 62 años el hombre, y no tiene las semanas cotizadas, le devuelven sus aportes. Por ninguna razón solicite la pensión a un fondo privado antes de recibir asesoría, porque perderá muchos derechos. Por ninguna razón del mundo reciba los dineros que se van en un 2x3 y son malgastados por el trabajador, pero igualmente su vejez se ve desprotegida. Por favor, pida orientación antes de tomar una determinación, tanto en la afiliación como en el retiro de los fondos privados. Claro que el país sí necesita una reforma pensional. Desde luego, acabar con los fondos privados que gozan del manejo de 38 billones de pesos y en la junta de estos fondos privados no hay la representación de un trabajador. Muchas gracias, Efraín Sánchez, de la CUD en el departamento de Tolima. ¿Y qué tal si vamos a los municipios? Por ejemplo, en Lérida hubo esta semana en una institución educativa básica primaria, también en la institución educativa Colombo Alemán, pues sigue siendo los mismos problemas, no solamente la parte estructural, sino también la falta de maestros, de coordinadores y demás. También ocurrió esto en Rovira. Entonces, escuchemos lo que está pasando tanto en Lérida como en la institución educativa La Ceiba, en Rovira. Exigimos profesores, exigimos profesores, exigimos profesores. Los padres de familia de la Escuela Central de Niños tienen una manifestación en la entrada del establecimiento de la Escuela Central de Niños, exigiendo profesores porque hace falta desde todo el año, enero, febrero, marzo, va a llegar ya Semana Santa y están sin maestros. Desde fines del año pasado hemos estado solicitando el nombramiento de la señorita secretaria o señora o señor, lo que manden, pero no ha sido posible. Ahora para este año, escuchen para que ustedes puedan explicar la situación cuando les pregunten. Este año la coordinadora concursó en los traslados masivos. Cada año se hacen los traslados masivos. La coordinadora concursó para esos traslados y pasó, o sea, ella ya está trasladada para Ibagué por traslados masivos, que la Secretaría de Educación no les ha hecho efectivo ese traslado, pero ellos
todos los que salieron en traslado masivo ya tienen derecho a tener ese traslado. Como ella hace parte de una organización sindical, esa organización sindical les dio, consiguieron un permiso especial en una comisión que dura hasta fines de abril. Entonces ella hasta fines de abril está en Ibagué, en esa comisión autorizada por la Secretaría de Educación. Para la solución del agua, pues estuve en la alcaldía solicitando un tanque adicional para almacenar agua y no fue posible. El agua pues llega intermitentemente, sin fuerza, pero como cosa rara hoy está llegando bien. Pero, como les digo, hoy está llegando bien el agua. En días anteriores estaba llegando con muy poca fuerza, que no llegaba a los tanques de arriba. Los estudiantes deben estar pendientes. A cualquier momento la comisión organizativa llega a algún acuerdo con las autoridades que deben de hacerse presentes para que le den solución a la situación, y entonces ellas autorizarán el ingreso al plantel. Deben estar pendientes. Bueno, ahí está el rector de esta institución de La Ceiba en Rovira, hablando sobre cómo buscar soluciones, lo mismo que en el municipio de Heredia. Ahí veamos la manifestación de los padres de familia, algunos chicos en todos esos municipios. Y a propósito, el día anterior se cumplió una reunión con rectores, con voceros de las comunidades aquí en la ciudad de Ibagué, convocada por Cimatol, aquí en la Casa del Maestro, precisamente donde tenemos nuestros estudios. Pero inicialmente Álvaro Eduardo Huertas se refiere a la gira departamental, los temas que allí se están tratando, y esta reunión con algunos rectores que asistieron, igualmente padres de familia, estudiantes de las comunidades educativas de la ciudad de Ibagué. Álvaro Eduardo Huertas. Las secretarías de los diferentes comités de nuestra junta directiva y todo el comité ejecutivo en cabeza de su presidente y demás miembros y el suscrito, quien les habla, estamos adelantando la gira departamental. Hemos visitado diferentes municipios desde el norte, el sur, el oriente y el occidente de nuestra geografía, con el objeto de informarle a nuestros afiliados los alcances que se han logrado por parte de esta junta directiva en sus diferentes aspectos, el informe presupuestal, las actividades que se han desarrollado, el futuro de nuestra organización sindical y obviamente nuestro presente. Desde acá decirles a ustedes que continuamos en este proceso de giras. En el mes de abril está programado con mayor seguridad las asambleas zonales y sindicales en nuestro municipio de Ibagué para completar así la visita de todos los comités zonales, seccionales y municipales. Decirles a ustedes que este proceso de giras transcurre de manera normal con la receptividad de nuestros afiliados del magisterio Azuté Cimatol, y donde le hemos informado de primera mano con los directivos que hemos estado en las diferentes regiones, todo el actuar de nuestra organización sindical, el futuro que se viene en el próximo semestre y en este semestre. Estamos próximos a tener una asamblea de delegados, a iniciar el proceso de la Asamblea Federal y obviamente a iniciar todo lo relacionado al tema de los juegos del magisterio. Y obviamente informarles a ustedes que han sido despedidos los decretos de salarios que, como ya escucharon en la nota del compañero Fabio Herrera, han incluido las bonificaciones que se ganaron a nivel de la negociación con el gobierno nacional. Esperamos que en el mes de abril se cancele ya con este retroactivo y se actualice el salario para todo el magisterio del Tolima de Ibagué. Otro aspecto importante para señalar es que en esta semana que finaliza se hizo una reunión donde hubo presencia de los docentes, directivos docentes y algunos rectores de las instituciones educativas que en el municipio de Ibagué están en proceso de construcción.
se recogieron los informes de primera mano de los directivos docentes y de los docentes y de los consejos directivos de estas instituciones, 8 que están en una situación crítica, y con estos insumos se va a elaborar un documento que se tendrá que radicar al señor secretario, aprovechando que estamos en el proceso de negociación, para que se presione al FIE y a las constructoras, que son las que han incumplido en este proceso de construcción. A pesar de eso, este tema está incluido en el pliego y va a ser tratado para discutirse, y que de allí se produzca un documento donde se le garantice a estas instituciones educativas y a los directivos docentes y a los padres, niños y niñas, la construcción pronta y la terminación de estas construcciones, porque la gran mayoría de ellas van a marcha muy lenta y se han vencido los términos que se han prometido y están generando ya una situación preocupante. Otra situación que hemos señalado y que vamos a seguir insistiéndole al gobierno municipal es que la planta docente de esas instituciones educativas, los docentes que están allí, no sean reubicados ni sean trasladados, porque sabemos que producto de estas construcciones la matrícula ha rebajado bastante, y entonces estos docentes no pueden ser los que sean los culpables ahora siendo reubicados. Esta es una discusión que tenemos con el gobierno municipal y seguimos obviamente atentos en darles una información frente a ese tema. Sí, precisamente queda al pendiente, aquí seguimos en lo mismo, llevamos para 6 años con el tema de las instituciones en Ibagué. Y hablando de eso, también esta semana hubo cierre de las instituciones educativas, entre ellas la Colombo Alemán. Acuérdense que el año pasado les registramos cómo allí había un terrible problema, que era el de los famosos caracoles y los daños que estaban causando en la infraestructura. Pues bien, en esta es porque han faltado maestros, porque no ha habido realmente una presencia institucional. Entonces escuchemos a Andrea Paola González, que es una madre de familia de esta institución, y la respuesta que entrega el secretario de Educación, Julián Fernando Gómez, aquí en Actualidad Educativa. Yo soy una mamita del grado 401, Andrea Paola González Carvajal. Vine aquí a hablar muy amablemente con el doctor, nos dio la oportunidad. Le quería también agradecer al doctor Julián por habernos escuchado, por habernos ayudado a solucionar el inconveniente que teníamos. Gracias a las soluciones que nos dio el doctor el día de hoy, se pudo hacer el levantamiento del paro, y pues gracias a Dios ya nuestros hijos están retornando a las escuelas normalmente. Eso sí se lo quería agradecer inmensamente al doctor, y muchas gracias, doctor, muy amable, que Dios lo bendiga. Ya quedó solucionado todo lo de los inconvenientes y los profesores que hacían falta, ya se soluciona todo eso, entonces muchas gracias. ¿Tuvo claridad en muchas cosas que desconocía? Sí, claro, hubo mucha claridad en muchas cosas que desconocíamos, ya que hay muchos recursos, pues, de que, digamos, las instituciones tienen para la mejora de ellas, y pues vamos a enfocarnos también mucho más en eso. Bueno, muy buenos días para todos. Les habla Julián Fernando Gómez Rojas, secretario de Educación y Cultura del Departamento del Tolima. Nos encontramos en compañía de la comunidad educativa del municipio de Lérida, que en este momento se encontraban en un plantón en la institución educativa. Además de eso, María Elena, que es concejal de allí del municipio, y Brigitte, nuestra secretaria de Educación Municipal. Hemos logrado en un diálogo muy importante con ellos con respecto a la afectación que tienen hoy por el número de docentes en la institución. Allí hemos venido trabajando en la fusión de algunos grados para poder cumplir con la normatividad que nos entrega el Ministerio de Educación. Adicionalmente a esto, ya hoy esperamos que nuestro señor gobernador firme el decreto de traslado de un docente adicional que iría para la institución y poder suplir los grados primero y cuarto, en los cuales hace falta. Y estamos en la consecución de un docente que es muy especializado, es un ingeniero mecánico o un ingeniero que tenga esta especialidad, para poder hacerles llegar a ellos para que oriente la técnica en la institución educativa. Con esto, pues logramos que ellas nos ayuden a levantar el paro. En esto les pedimos a todos también un poco de paciencia en el momento en que se están dando los trámites, pero también hemos logrado darles a conocer los recursos que han llegado a las diferentes instituciones educativas, la gestión que hemos hecho con el gobierno nacional para poder entregar recursos y que las instituciones educativas tengan unos procesos de inversión en infraestructura, y que nuestras sedes pues tengan la posibilidad de volverse funcionales para el retorno de nuestros niños de manera gradual
allí a hacer un estudio de manera presencial. En eso pues hemos logrado contar con un diálogo fluido, en el mejor de los términos. En eso quiero agradecerles a ustedes que nos han tenido la amabilidad de escuchar, de saber, de conocer y que se han preocupado mucho por nuestros niños y niñas y que hoy, con el levantamiento del paro, pues retornarán de manera normal a sus instituciones educativas. Entonces, muchísimas gracias, un saludo muy especial para todos. Por esa parte, incluso el secretario legislativo le ha tocado mojarse un poquito los zapatos porque ha atendido comunidades, no solamente esta de Lérida, también estuvo por los lados de Natagaima. Más adelante vamos a tener este informe. Pero escuchemos a nuestro jefe de prensa y comunicaciones de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, Fabio Herrera, a propósito de los decretos salariales que tenía pendiente el gobierno para actualizar o por cumplir parte de los acuerdos que en la lucha sindical logró el magisterio colombiano. Aquí escuchamos a Fabio Herrera. Muy buenos días para nuestros compañeros hermanos del Sindicato de Educadores del Departamento del Tolima, Cimatol, SUTET. Desde el Comité Ejecutivo de FECODE les saluda Fabio Herrera Martínez. Yo soy el secretario de Prensa y Comunicaciones de FECODE. Estamos anunciando hoy pues lo que corresponde a la expedición de los decretos 449 que tiene que ver con el salario de los maestros del 1278 y el 2277, el decreto 450, que es el decreto que corresponde a la nivelación salarial de nuestros hermanos étnicos, y el decreto 451, que corresponde a la bonificación, que es la negociación que hizo FECODE en su momento con el gobierno nacional. De tal manera que hemos hecho circular las tablas de salario que le permiten al maestro ubicar cuál es su nueva situación en materia salarial para este año 2022. Esta expedición de estos decretos ha sido el fruto de una constante puja que hemos tenido con el Ministerio de Educación Nacional, donde ellos nos han manifestado que no ha sido por parte de ellos la tardanza, sino que aquí incide Función Pública, incide Hacienda, y por último, los decretos estaban durmiendo en la mesa presidencial. Bueno, saludamos que hayan salido los decretos. Ahora viene la puja para que en el mes de abril se giren los recursos correspondientes, necesarios y suficientes para que las entidades territoriales puedan cancelar estos decretos. Igualmente estamos atentos a una situación que corresponde a la convocatoria de los cursos de los maestros del 8000. El gobierno cumplió en plazo de expedir la resolución, pero no ha sacado el cronograma que convoca y que desarrolla el proceso. ¿Cuál es la excusa? Que algunas universidades han presentado inconsistencia en su documentación y que se requiere hacer un proceso para que la licitación pueda garantizar el acceso de los maestros al tema de los cursos. ¿Qué otra excusa? Que 300 y tantos maestros renunciaron a realizar los cursos y se necesitaba rehacer la lista con los que estuviesen allí en turno, de acuerdo con los porcentajes que se definieron para el acceso a estos grupos de 8000. Así sea que renuncien el número que quieran, nosotros tenemos que garantizarles que son 8000 maestros que van a curso. Y eso tiene que modificarse de alguna manera, pero garantizarle este derecho a los compañeros maestros. Nosotros consideramos que el gobierno viene aplicando el método del DDP con el magisterio colombiano. La primera D corresponde al desprestigio. Entonces hay toda una campaña desde los medios informativos más importantes del país en contra de los maestros colombianos. Tanto así que en la pasada campaña electoral nosotros éramos epicentro de focos de corrupción supuestos por parte de nosotros como jurado en las mesas de votación. En territorio nacional los maestros fueron evacuados del tema de ser jurados electorales. Sin embargo, el fraude que se dio o que se denuncia no es responsabilidad de nosotros como maestros. Es una manera de señalarnos, de estigmatizarnos y de crear toda una atmósfera en contra de nosotros, que somos aliados de la guerrilla, que adoctrinamos niños para la guerra, que nosotros somos unos cobrasueldos. En fin, toda esa campaña corresponde a la primera D, que es desprestigio. La segunda D tiene que ver con la desfinanciación. Entonces hoy todo el problema que tiene centrado la educación pública en Colombia
reside en el faltante de más de 108 billones de pesos que los dos actos legislativos, el del 2001 y el del 2007, le han restado a la transferencia para educación, agua potable, salud y saneamiento. Entonces, la lucha central de nosotros como organización sindical ha estado en la exigencia de una reforma constitucional de los artículos 356 y 357, que es lo que define los montos de transferencia. A pesar que hicimos un ejercicio con el gobierno e identificamos 6 brechas y la séptima la puso abierta la situación de la pandemia, el gobierno no hace caso frente a eso y sencillamente sigue profundizando el desfinanciamiento. Y la tercera tiene que ver con la privatización. Por eso hay en el Congreso de la República varios proyectos cursando para desfinanciar la educación pública y llevar los recursos hacia el sector privado, en la política del bono, en la política del voucher, en la política de que se vayan los niños a las escuelas donde no adoctrinen. Eso es toda una cortina de humo que el gobierno ha montado con sus principales alfiles en el Congreso. Por eso, compañeros y compañeras, como dice la propaganda, ojo pelado, porque hoy en el centro de este debate estamos los educadores y la educación pública. Un abrazo y feliz resto de semana. Gracias a Fabio Herrera González, él es el secretario de Prensa y Comunicaciones de la FECODE. Otro tema que también lo anunciaba y lo comentó en su momento Efraín Sánchez de la CUT Tolima es el tema precisamente de pensiones, pero este informe que nos presenta la Central Unitaria de Trabajadores CUT con su presidente Francisco Maltés, primero en su editorial habla en general sobre todos los problemas que tiene la clase trabajadora colombiana y también en esta parte que vamos a complementar es el tema del régimen pensional en Colombia hacia el futuro y que ha sido tema de debate de los candidatos, 8 candidatos a la presidencia de la República. Francisco Maltés, presidente de la CUT. Actualidad. CUT. El presidente de la CUT, Francisco Maltés, presenta el editorial. Editorial. Han transcurrido más de 7 meses desde que se firmó el 5º Acuerdo Nacional Estatal entre el movimiento sindical y el gobierno nacional y cerca de 3 meses del presente año sin que el gobierno expida los decretos sobre el incremento salarial para 1.300.000 empleados públicos. Esta acción perversa del gobierno de demorar los decretos sobre el incremento salarial pretende un chantaje a los empleados públicos en esta coyuntura donde el costo de la vida ha crecido por encima de todas las expectativas que había sobre el tema en Colombia. En el tema de los alimentos, estos han crecido cerca del 25%. El tema de la educación y la salud están doblando los índices de inflación. Por eso le exigimos al gobierno nacional que expida de forma inmediata los decretos de incremento salarial y se haga indexación a los trabajadores por los meses de enero, febrero y marzo por la demora en el pago de los salarios acordados hace más de 7 meses. Pero no solo en materia de salarios el gobierno ha incumplido el acuerdo estatal, asimismo lo ha hecho en el tema de ampliación de plantas de personal. Laboran en el Estado más de 1 millón de empleados públicos contratados a través de órdenes de prestación de servicios y la inmensa mayoría cumple funciones misionales y tal como lo dice el decreto 2400 del año 68, estos deben de ser de planta. Le exigimos al gobierno nacional que en todos los sitios de trabajo donde haya trabajadores vinculados por órdenes de prestación de servicios y cumplen funciones permanentes, sean incorporados de manera inmediata a la planta de personal. Estos temas del incumplimiento del acuerdo estatal y otros que ha hecho el gobierno nacional, sin duda los llevaremos a la próxima conferencia de la OIT, donde demostraremos que el gobierno nacional sigue incumpliendo los acuerdos y sigue negando las garantías para el ejercicio de la actividad sindical en Colombia. El debate electoral ha traído de nuevo el tema referente al negocio de los fondos privados de pensiones, que ha sido una de las luchas que la CUT ha dado por años en defensa del Fondo Público de Pensiones, Colpensiones.
El gobierno de Duque y los gremios han insistido en los beneficios de los fondos privados, lo que empeora las condiciones de los colombianos, aumentando las ganancias de los empresarios a costa del fortalecimiento de los fondos privados de pensiones, salvaguardando los intereses del capital financiero especulativo en cabeza de Luis Carlos Sarmiento Angulo. Esto se resume en aumentos de la edad de pensión y la cotización, disminución de la tasa de retorno y, lo peor, el establecimiento para todos del sistema de ahorro individual, eliminando la solidaridad que atenta contra la estabilidad reforzada de los trabajadores enfermos. En los fondos privados, el régimen financiero es la capitalización individual, es decir, lo que uno ahorre partiendo del 16% obligatorio hasta lograr un capital que permita financiar la pensión. Hoy en día se requieren cerca de 280 millones de pesos ahorrados para financiar una pensión del salario mínimo, es decir, por cada salario mínimo se requiere tener ahorrados 280 millones. Eso se logra aproximadamente si el trabajador se mantuviera toda la vida con el salario mínimo cotizando el 16%, aproximadamente 140 años. Es decir, no es posible ahorrar el capital requerido de los 280 millones de pesos de hoy para obtener la pensión del salario mínimo. Por eso los fondos privados tienen un fondo de garantía de pensión mínima que diseñó la Ley 100 para que el que no alcance a completar lo ahorrado, lo que se requiere, pues el Estado sale a responder a través de ese fondo. Pero ese fondo no se constituye con recursos del Estado, sino con recursos de los mismos ahorradores. Es decir, ahí no hay participación del Estado en la financiación de esa pensión mínima que no alcanza a completarse en los fondos privados. Los fondos privados reducen la posibilidad de que los colombianos, luego de una larga vida de trabajo, puedan gozar de una pensión digna. Los fondos privados de pensiones no pensionan. Teniendo el 72% de los afiliados, solamente tiene el 13% de los actuales pensionados. Es decir, de 18 millones de afiliados que tienen los fondos privados, solo han pensionado a menos de 300.000. Mientras Colpensiones, con solo 8 millones de afiliados, tiene 1.600.000 pensionados. Entre el 70 y el 80% de los afiliados a los fondos privados retiran sus ahorros porque no tienen la posibilidad de pensionarse. Estas son las verdades que no dice el señor de Asofondos. Podemos afirmar con toda esa seriedad que los fondos privados no pensionan, que lo único que pensionan son Colpensiones y lo hacen con una tasa de reemplazo mucho mayor que lo que hacen los fondos privados cuando pensionan. Este tema muy importante para quienes están muy pendientes realmente de qué puede pasar en el futuro sobre los temas de fondos de pensiones, ya que es totalmente dicho que usted con los fondos privados se va a pensionar con el mínimo, o sea, con 1 millón de pesos. Ya va en adelante, así como se están pensionando ahora. No pasa el 1 millón de pesos las pensiones. Si no, pregúntele a UNICE. Pero en Colpensiones obviamente hay otro tipo de manejo, ¿sí? Y obviamente otro tipo de requisitos que debe fortalecerse ese fondo. Bueno, vamos a tener nuevamente a nuestro compañero Álvaro Eduardo Huertas a propósito del tema de invierno, el tema que está afectando todas las instituciones educativas. El secretario de Educación habla de 41 en todo el Tolima, pero esta semana también nos llegaron el tema del, por ejemplo, solamente les digo, de la Herrera en Río Blanco, donde se llueve más adentro que afuera. ¿Qué está pasando con este tema invernal? ¿Cómo se han afectado? ¿Qué reacciones hay? Álvaro Eduardo Huertas. Otra situación que se está viviendo a nivel de todos los municipios de Ibagué y del Tolima, y particularmente de la zona norte y sur de nuestro departamento, es la ola invernal, que ha afectado a diferentes municipios y a más de 300 instituciones educativas o sedes educativas, afectando a más de 3.000 estudiantes. En el caso de Natagaima, la situación por el déficit de maestros y aseadoras. En el caso de Villarrica, el puente que conecta a los Alpes con Villarrica está prácticamente deteriorado, solamente hay paso a pie, se tiene que dar una vuelta de media hora para poder llegar a Villarrica desde los Andes. En el caso de Planadas, también el puente de las Señoritas está totalmente destruido, y hay situaciones tan graves como la que se han señalado en algunas instituciones educativas que se están cayendo a pedazos.
la ola invernal está terminando de hacer lo que no hizo la pandemia o lo que la pandemia empezó, que es acabar con las instituciones que estaban abandonadas producto de la pandemia durante 2 años. Ahora llegó la ola invernal y las está arrasando. La exhortamos al gobierno departamental y al gobierno nacional para que esta situación que golpea a las comunidades de estos municipios tan alejados sean intervenidas lo más pronto posible. Hacemos el llamado al señor gobernador, al secretario de Educación y a las autoridades civiles de nuestro departamento para que los carreteables y los puentes que se han destruido sean reparados lo más pronto posible, porque estamos prácticamente en una ola invernal que está acabando con las pocas instituciones que no se han caído o que se habían abandonado. Producto de la pandemia, la ola invernal las está acabando. Entonces es nuestro llamado desde la Secretaría de Derechos Humanos, porque el derecho humano a la educación también es un derecho constitucional fundamental. Agradecerles al Magisterio del Tolima y Ibagué y a toda la comunidad que nos ve todos los sábados por este medio, su participación y que sigamos conectados por el programa oficial de Cimatol, Actualidad Educativa. Decirles a ustedes que pasen un feliz fin de semana, seguimos en estado de alerta y obviamente invitarlos a que se sigan sintonizando por este medio. Un saludo fraterno a nuestra mesa de trabajo, al Comité de Prensa y Propaganda de Cabeza, John Ávila, y a todos nuestros compañeros del Comité Ejecutivo de SUTEP Cimatol y a todo el Magisterio General. Un fraternal saludo y un feliz fin de semana. Les habló Álvaro Huerta, secretario de Derechos Humanos, SUTEP Cimatol. Muchísimas gracias al secretario de los Derechos Humanos, Álvaro Eduardo Huertas. Y vamos con William Belandia, presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE. Temas importantes, especialmente sobre la decisión del gobierno de expedir los decretos que tenía muy pendientes para ponerse al guía en algunos temas sobre temas económicos para el magisterio colombiano. William Belandia. Un saludo al Magisterio colombiano. Producto de la presión desde el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, en nombre del Magisterio colombiano, se despidieron por fin los actos administrativos que establecen los decretos de salarios. De igual manera, el tema del pago de los intereses de cesantías, en esa exigencia del cumplimiento que tiene que ley dársele a estos derechos de los trabajadores y trabajadoras del país y particularmente del Magisterio. Hoy tenemos un decreto de salarios que recoge lo discutido en la mesa del sector estatal 1.64 más 5.62 producto del IPC, lo que se traduce en un 7.26 de aumento salarial para los maestros y maestras del país y los trabajadores servidores públicos en Colombia. Y aunado a eso, producto del mismo trabajo que hace el Ejecutivo, el cumplimiento del acuerdo en lo que tiene que ver con la nivelación salarial del 2.5, que es salario, pero que hoy se reconoce como una bonificación que al final del año se englobará para terminar en ese proceso de la asignación básica salarial de los maestros y maestras del país. Entonces, como ven, son tareas que se hacen desde la Federación que representa esa exigencia del Magisterio y que le decimos al gobierno. Se demoraron mucho en expedir unos actos administrativos que debieron haber salido a tiempo por cuanto los costos de vida no dan para aplazar estas decisiones, pero que igual seguimos también en la exigencia de que se cumplan los acuerdos porque es que hace parte del derecho que hoy le corresponde a los maestros y maestras del país, a nuestras comunidades educativas, tema de la financiación de la educación, tema del estatuto docente, tema de la salud, tema de la dignificación de las condiciones de vida para los maestros y maestras del país, para el respeto a nuestras comunidades educativas. Por eso seguimos de la mano con los maestros y maestras en esta tarea que tiene que potenciarnos porque el tema de nivelación salarial ya tiene unas dimensiones que vuelven a hacer la reflexión en torno a esa búsqueda de equilibrar los salarios de los profesionales de la educación con los profesionales de las otras áreas que hacen parte, que se inició en el 2005 con ese proceso y que hoy pues se materializa en más de 18 puntos, pero que tienen que seguirse avanzando hacia la exigencia de esa profesionalización en materia económica para los trabajadores y trabajadoras de la educación. Desde ya el llamado a las entidades territoriales para que se parametrice y se pague en las nóminas a la mayor brevedad de tiempo posible y que se adelanten acciones para prevenir posibles fallas tanto en la plataforma como en el sistema humano y no nos suceda lo que en años anteriores donde se demora el pago por errores de esta naturaleza. No es posible que con la tecnología hoy se presenten disculpas de esta forma y por tanto que se hagan las acciones preventivas de manera de garantizar ese pago oportuno. Bueno, muchas gracias a William Belandia, el presidente de la FECODE. A propósito de el sueldo para los maestros del departamento del Tolima, ya pagaron Ibagué. El próximo lunes se inicia la operación cobro de acuerdo a la circular. ¿Qué número de circular, Hernán?
la circular 18 que expidió el día anterior el Comité Ejecutivo de Sultán Cimatol convocando a Operación Cobro el próximo lunes. Vamos a tener conectados a nuestros maestros en todos los 46 municipios del departamento fuera de Ibagué a partir de las 10 de la mañana con Facebook Live a través de nuestro medio de comunicación, la página www.cimatol.org. Y dice la resolución del Comité Ejecutivo que si no hay pago antes del jueves, hay un paro departamental a partir del próximo jueves. Entonces, consulte la página, consulte la circular y a ustedes estén muy pendientes. Operación Cobro arranca el próximo lunes 10 de la mañana. Bueno, vamos a cerrar nuestro capítulo de hoy con Héctor Briñes, un padre de familia de la institución educativa Francisco José de Caldas, que nos entrega, entre otras cosas, un detalle muy importante, y es que el secretario, acosado por la presión que hacía la comunidad educativa, le sacó 150,000 de su bolsillo para pagar los primeros 5 días de la aseadora, porque no hay aseadora, no hay celador, faltan maestros. Escuchemos a Héctor Briñes. A consideración de los padres de familia, se levantó el paro hoy, ya desde mañana en adelante hay actividades escolares normalmente. Pues, ¿qué les cuento? El secretario de Educación hoy asistió, pues no era la hora que se esperaba, pero de igual manera él lo notificó que no llegaba entre las 8 y las 9, sino que llegaba entre las 10 y las 11 y efectivamente cumplió. ¿Cuáles fueron los compromisos? El compromiso fue que en 15 días se está trayendo la aseadora. Es alguien que será contratado por prestación de servicios cada 4 meses, únicamente por media temporada, o sea, solo mediodía, todos los días. Como la comunidad no quería aceptar que se le trajera a la aseadora dentro de 15 días, que si pues no se les daba una solución, ellos no cesaban el bloqueo, entonces el secretario de Educación les propuso regalarles de su bolsillo 150,000 pesos, que es lo que cobra la aseadora por una semana. Decidió regalárselos, efectivamente se los recibieron. Aparte de eso, se comprometió con traer un celador o un vigilante de otro establecimiento de alguno de los municipios del Tolima, hacer el hueco allá y pues tapar el de acá. Con eso se comprometió, que pues eso todavía no lo ha podido solucionar, simplemente se comprometió. Bueno, hubo puntos que pues no se habían tratado no se habían escrito en el pliego de peticiones, puntos como unos computadores, puntos como equipos para el laboratorio, pero sirvió porque pues se comprometió a regalar 10 computadores, se comprometió a buscar con algunos amigos 2 equipos para el laboratorio, y en cuanto y también se comprometió a traer unos balones. En cuanto a infraestructura, la ingeniera de la alcaldía municipal, en compañía mía, tomamos unas medidas, las cuales se le pasó el presupuesto a la ingeniera de la Secretaría de Educación, y de esta manera pues ya ellos están gestionando para ver cuándo pueden traer el dinero y de esta manera ejecutar la obra, pues en cuanto a el mantenimiento de las baterías sanitarias, ya que están en pésimo estado. Sí, la reunión se terminó a eso de las 3 de la tarde, pues fue bastante extensa porque pues algunos papitos quisieron entorpecer la reunión debido a que no se pudo llegar a un acuerdo de que solo entraran la mesa de negociación, sino que pues obligaron a que se dejaran entrar la mayoría de los de la protesta. Desafortunadamente afuera también habían algunos indígenas que se invitaron inicialmente cuando se inició el paro, pero que hoy que nunca llegaron, pero que hoy que era la visita sí se presentaron en la entrada. Entonces pues esto también nos iba como
atrasando la reunión, pero afortunadamente todo salió muy bien. Bueno, muy bien, don Héctor, ¿qué ha dicho? De todas maneras ya se normaliza el tema de agenda o el calendario académico en esa localidad, por la gestión que se hicieron antes. Ellos vinieron aquí, Ibagué, y esta semana pues también asistió el secretario de Educación allá a esa institución educativa. A ustedes muchas gracias. Recuerden consultar nuestra página www.cimatol.org. Ahí operación cobra a partir del lunes por el incumplimiento nuevamente del gobierno departamental, por la forma paquidérmica como manejan los datos de los maestros. A ustedes muchas gracias y Dios nos la presta. Estaremos en 8 días aquí en Actualidad Educativa. Que pasen todos un feliz fin de semana. Compañeros maestros, aquí termina Actualidad Educativa, bajo la dirección general del Comité Ejecutivo del Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación del Tolima, SUTED-Cimatol. Coordinación General, John Henry Ávila Vanegas. Secretario de Prensa, Comunicaciones y TICS. Asesor periodístico, José Arcesio Rodríguez Doncel. Edición, Luis Hernán Lozano.